La monarquía, la última herencia del franquismo. Cuando murió el dictador, lo lógico hubiera sido que se hubiera restituido el gobierno que fue derrocado por un golpe militar, como fue el que sucedió durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Pero el que dirigió ese golpe, Francisco Franco, finalizada la guerra, se erigió un dictador monárquico, porque resulta curioso que España, a efectos legales ante el mundo, era una monarquía, pero sin rey. Lo que teníamos era un dictador ejerciendo de rey. Y así estuvo durante 40 años ejerciendo todo tipo de barbarie, porque la represión fue feroz. Se calcula más o menos que de la Guerra Civil Española hasta ahora, cuando finalizó la dictadura, hubo más de 1 millón de muertos conocidos. Después hay muchas fosas comunes aún por descubrir en España. Pero bueno, cuando acabó la dictadura, que murió el dictador, lo lógico hubiera sido eso. Pero ya que no se hizo eso, por lo menos habría que haber hecho lo que se hizo en Italia. En Italia, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que había una monarquía gobernando el país, se sometió a un referéndum en el cual al pueblo se le daba la opción de escoger si querían que siguiese el monarca o querían que se proclamase la república. Y se produjo dicho referéndum en el cual el pueblo optó por la república, probablemente quemado de la mala experiencia que tuvo con la monarquía cuando estaba Benito Mussolini. En el caso de España, tampoco hubo ese referéndum. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque el propio Adolfo Suárez, en declaraciones suyas, ya lo dijo, que en un estudio que se había hecho previo, para poder plantearse el convocar un referéndum si la gente quería que siguiese república o monarquía, no se hizo porque la encuesta dio que perdía la opción monárquica totalmente. Y como estaba en el momento del fallecimiento de Francisco Franco, el dictador, la reminiscencia dentro de las altas esferas del poder y en el ejército de los remanentes franquistas, se optó por entonces no someter a referéndum alguno. Se aplicó directamente que España sería una monarquía. Después hizo un paripé a través de la Constitución, la aprobación de la Constitución en 1978, dando a entender que el pueblo sí quería democracia o la dictadura. Es lo que estaban planteando. Como es obvio, ya sabían que iba a ganar la democracia. Y al ganar la democracia, al votar que la gente estaba a favor de la Constitución, se dio por aprobado que estaba a favor de que quedase el monarca como heredero político del franquismo en el país. Por lo tanto, no hubo consulta alguna. Lo que pasa es que fue un paripé montado para así dar una legitimidad a un régimen que no era más que una herencia del franquismo. Por lo tanto, no hubo referéndum ni nada parecido. Fueron pasando los años, hemos tenido un rey en el cual se le ensalzó mucho lo cuanto había hecho por la democracia en España, por el aperturismo de la dictadura, etcétera, etcétera. Porque según parece ser, las ideas de Franco era que Juan Carlos I fuese un rey absolutista. Y fue un rey que optó por la vía democrática. Pero se fue encubriendo también los trapos sucios que tuvo también durante su parte del gobierno. Y así fue sucediendo año tras año. Este rey, que tan ha sido alabado por muchas personas, Juan Carlos I, sí, evidentemente tuvo que hacer cosas buenas, porque si vas a hacer un rey que solo va a hacer cosas malas, mal asunto vamos a tener
para adelante, también hizo cosas vergonzosas. Y una de ellas fue, por ejemplo, en el año 1975, cuando falleció Francisco Franco, Juan Carlos fue proclamado rey de España. Y él, cuando salió el contencioso del Sahara Occidental, que fue una artimaña organizada por Estados Unidos a través de la CIA con la famosa Marcha Verde, para evitar que se proclamase en la colonia española del Sahara español un Estado independiente dentro de la órbita soviética, porque no hay que olvidar que en 1975 aún estábamos en plena Guerra Fría. Y el movimiento que apoyaba la independencia del Sahara español era el Frente Polisario, que estaba apoyado a su vez por Argelia, un país de la órbita soviética. Como Estados Unidos no podía permitir para nada que su lacayo en la zona, Marruecos, quedase encajonado entre Argelia y un Sahara independiente, organizó la treta de la Marcha Verde, en la cual lanzaron miles de haraposos en la frontera en un paripé montado, porque no hay que decirlo que fue así. Estaba todo ya pactado de antemano entre Estados Unidos y Marruecos y entre Estados Unidos y España. Pero, claro, Juan Carlos, como era un rey recién proclamado, tenía que dar una marcha de bravura ante el pueblo español. Y fue cuando proclamó, viajando desde España al Sahara Occidental, dijo a las tropas españolas que España no daría ni un paso atrás y que no habría invasión alguna sobre un territorio que estaba bajo la responsabilidad de España, como era el Sahara español. Dicho y hecho, fue un paripé vergonzoso, porque como ya estaba todo pactado de antemano por Estados Unidos con España y con Marruecos, no iba a dar un paso atrás y automáticamente entraron las oleadas de haraposos marroquíes por la frontera y España levantó el campo minado para que no fuese a haber una masacre, porque al fin y al cabo ya estaba todo pactado. España tenía que entregar el Sahara Occidental al lacayo de los Estados Unidos, que es Marruecos, y Marruecos, para no dar una situación muy vergonzosa para España, se hizo ese juego de la Marcha Verde, que fue simplemente una forma de invadir el territorio, pero que no pareciese como tal, cuando al fin y al cabo fue eso, porque la Marcha Verde, aparte de todos los haraposos que cruzaron la frontera, iban entremezclados entre ellos varios soldados marroquíes de civil. Y así se conquistó el Sahara Occidental para Marruecos. Se firmaron los vergonzosos Acuerdos de Madrid, en el cual se repartió el Sahara Occidental. 2/3 quedaron bajo la soberanía de Marruecos y el tercio restante quedó en la soberanía de Mauritania. Y España quedó con una subrogación de las minas de fosfatos de Bucra durante unos años, para compensar las inversiones que había realizado para la extracción de dicho mineral. Y así fueron pasando las cosas. Por lo tanto, la herencia última del franquismo, que fue la monarquía, tuvo un papel medianamente regular. Después, ¿qué ha ocurrido? Después de varios escándalos, con amantes por aquí, con amantes por allá, con negocios sucios para sacar comisiones, como hizo el monarca en Arabia Saudí y en otros países árabes, ensució de tal manera la imagen que puso en juego la pervivencia de la monarquía en España. Y entonces, aconsejados por el gobierno, Juan Carlos I presentó su abdicación para que ocupase el poder su hijo Felipe como Felipe VI. Y esto fue la continuidad de esa herencia del franquismo que había pasado a Juan Carlos, y Juan Carlos a su vez lo pasó a su hijo, prolongando esa herencia del franquismo. Por lo tanto,
En España, al día de hoy, tenemos un sistema de gobierno que no fue sometido al referéndum que tendría que haber sido para que el pueblo votase si quería república o si quería monarquía. Cuando ya de principio no habría ni que consultar nada, porque un régimen que fue destituido por un golpe de Estado de un dictador, lo lógico es que cuando él falleció, se hubiera vuelto a proclamar la república, que era el gobierno existente antes del golpe de Estado. Pero bueno, vamos a quedar en que era demasiado hacer eso. Por lo menos un referéndum. Y que el pueblo expresase con su voluntad si prefería que fuese España una monarquía o una república. No que por imposición del dictador quedó establecido que España iba a ser una monarquía. Y así fue como pasó. Por lo tanto, la monarquía española arrastrará siempre esa ilegitimidad porque no fue sometida a referéndum de la población si querían la monarquía o no. Hicieron un paripé para encubrirla por medio de la aprobación o no de la Constitución, y al salir aprobada la Constitución, porque como es obvio, la gente no iba a querer que siguiese el gobierno del movimiento, ya se dio por hecho que el pueblo había votado a favor de que fuese monarquía España, cuando no fue así. Pero bueno, son las cosas que pasan. Ahora tenemos que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI hablar de monarquías suena a algo caduco. Porque al fin y al cabo, ¿para qué necesita un país un rey? ¿Para tener una figura decorativa que se está comiendo parte del presupuesto del Estado para mantenerlo? Si al fin y al cabo sabemos que los reyes en Europa occidental no pintan nada, son una figura decorativa que está ahí. ¿Para qué necesitamos eso? Para nada. Pero el poder de la herencia del franquismo, en el caso de España, se sigue perpetuando. No se ha habido ni por asomo que años después, cuando abdicó Juan Carlos I, se hubiera convocado un referéndum, ya que el otro no fue convocado por la muerte del dictador. Cuando abdicó Juan Carlos I, que era herencia del franquismo, al renunciar al trono, lo lógico es que, para ver si el pueblo quería que siguiese una monarquía a través de su hijo, se convocase ese referéndum. Pero tampoco se hizo. Por lo tanto, en España seguiremos arrastrando el estigma del franquismo a través de una monarquía que proclamó como forma de gobierno el dictador. Y en esas estamos. En una organización caduca que no tiene sentido alguno, despilfarrando el dinero para tener una figura decorativa. Pero así somos en este país. Esperemos que probablemente, con el paso de los años, cuando este rey que tenemos ahora actualmente tenga que retirarse, se decida a convocar un referéndum para eso que lleva tantos años aplazado, para que de verdad el pueblo español corrobore si quiere una monarquía o una república. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal, para que así con su difusión veamos cómo, aunque hayan pasado 50 años desde el fin de la muerte del dictador, aún continúa existiendo una rémora del franquismo, que es la monarquía española, que no se sometió a un referéndum para corroborar si el pueblo español quería monarquía o república. Hasta otra.